Les doy este mensaje al que lo escuche. Creo que es importante que los pueblos de Latinoamérica nos quitemos el yugo de nuestros opresores, los que nos han tenido siempre sufriendo en el luto, en la zozobra y en la miseria. Y si no me creen, miren el país que nos entregaron. Miren la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad que nos entregaron. Miren la miseria y el saqueo que nos entregaron. Y lo que está a la vista no necesita anteojos. Y por el otro lado, vean lo que estamos haciendo. Vean la seguridad que estamos trayendo. Vean la inversión en educación en las computadoras de sus hijos. Vean la inversión en infraestructura, en turismo. Y ahora vean cómo construimos una economía resiliente, que tampoco la vamos a construir en un día, pero todos los días, 24 horas, estamos trabajando para mejorar la economía de los salvadoreños. Hemos logrado lo impensable. Literalmente nadie hubiera pensado que era posible que en El Salvador actualmente las maras todavía existen, pero sean algo tan pequeño como lo son ahora. Y primero Dios, lleguen a dejar de existir dentro de poco. Algo que yo creo que nadie lo quería posible. Probablemente si yo me hubiera parado aquí hace un año y les hubiera dicho, dentro de un año las maras no van a existir, la gente tal vez no se hubiera reído por educación, pero en el fondo hubieran dicho, está loco. Pero ver ahora la realidad, que las maras han sido reducidas a una mínima expresión, las pandillas en general, han sido reducidas a una mínima expresión, y primero Dios vamos a alcanzar el punto donde ya no existan en nuestro país. A pesar de que, increíblemente, mucho de la oposición que hemos tenido en el combate a las pandillas ha venido incluso de organismos internacionales que tratan de bloquear nuestro trabajo contra las pandillas. Y en nosotros realmente, bueno, hace poco me comunicaban sobre una acción que quiere tomar la CIDH contra El Salvador por el combate a las pandillas. Y yo me pregunto, ¿qué hizo la CIDH en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando a nuestro pueblo? ¿Por qué nunca se pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño honrado? Pero parecería que ahora que estamos logrando defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, defender los derechos humanos de las personas cuyos derechos no deben estar restringidos, entonces ahora se pronuncian de que estamos violando los derechos humanos de ese pequeño ínfimo porcentaje de salvadoreños cuyos derechos deben estar restringidos para que los demás puedan tener sus derechos humanos no restringidos. Y cuando uno habla de derechos humanos restringidos, hay gente que dice, pero ¿y por qué? Si son humanos todos, claro, pero los seres humanos tienen derechos restringidos cuando han cometido una falta. Por ejemplo, un preso no tiene derecho a votar. Es derecho humano votar, sí, pero no si está preso. Es derecho humano estar libre, ir a donde uno quiere, pero no si está preso. En Estados Unidos, por ejemplo, hay pena de muerte. Es decir, tenemos derecho a la vida, pero no si tiene pena de muerte. Los que tienen pena de muerte no tienen derecho a la vida. Aquí en El Salvador no tenemos pena de muerte. De hecho, ni siquiera tenemos cadena perpetua. Somos un país mucho más respetuoso de los derechos humanos de los delincuentes que la mayoría de países del primer mundo. Sin embargo, no vamos a poner jamás los derechos humanos de los delincuentes por encima de los derechos humanos de la gente honrada. Pero eso parece molestar a las organizaciones internacionales que además son financiadas por países que sí violan los derechos humanos, tanto de sus delincuentes como de su gente honrada al no protegerlos de los delincuentes. Pero yo he consultado con la gran mayoría de gente que puedo, incluso no asesores o expertos, sino gente normal. Y los casos son de todo tipo. Gente que tenía su negocio y que ahora ya no paga renta. Gente que tenía, y ojo, eso no ha pasado con 1, 2, 5, 10 salvadoreños, eso ha pasado con el 90%, por no decir el 100% de los salvadoreños, que ahora ya no pagan renta, que no pagan extorsión, que no tienen miedo de que le asesinen a su hijo o a su ser querido hoy en la tarde o mañana, porque como antes mataban 30 personas diarias. Y nosotros ahora, que gracias a Dios en la mayoría de días no hay ni un tan solo homicidio en nuestro país. Y ojo, hay gente que dice, las cifras están manipuladas por el gobierno. ¿Cómo pudiéramos manipular las cifras si antes los cadáveres estaban en la calle?
¿Cómo va a hacer el gobierno para esconder los cadáveres en la calle, por ejemplo? ¿O cómo puede hacer el gobierno para que le dejen de cobrar extorsión? ¿O que ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros? ¿Cómo puede ser eso un maquillaje de cifras? Si fuera un maquillaje de cifras, las cifras estuvieran bien, pero la realidad dijera otra cosa. La cifra dijera 0 homicidios, pero estuvieran los cadáveres en el suelo como estaban antes. Las cifras dijeran, ha bajado la extorsión, pero ustedes lo siguieran extorsionando como lo extorsionaban antes. Las cifras dijeran, se han capturado los pandilleros, pero los pandilleros seguirían en su colonia como estaban antes. Pero es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, ya no se ven los pandilleros. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, yo antes iba a la comunidad y tenía que pedir permiso para entrar, hoy ya no pido permiso para entrar. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, mis hijos ahora pueden salir y yo ya no tengo miedo de que les pase algo. Pueden usar la cancha de la comunidad sin miedo a que les pase algo. Pueden ir a la escuela sin miedo a que les pase algo. ¿Y eso cómo pudiéramos maquillarlo? Si han hecho encuestas tras encuestas, no nosotros, la oposición. La misma oposición hace encuestas y le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con el régimen de excepción? Sí. ¿Pero usted está de acuerdo con el gobierno? O sea, hace todavía las preguntas más tendenciosas posibles y aún así le sale que sí. Y entonces yo pregunto, si esto beneficia tanto a la población, es un cambio de vida total. No solo es el tema de la delincuencia, que probablemente es un tema importantísimo, obviamente, perdón, es un tema importantísimo, sino que es un cambio de vida total. Es una perspectiva diferente. No solo es el hecho de que si me van a matar o no me van a matar, que probablemente es lo más grave en un ser humano, que le quiten la vida, sino que ahora puedo vivir distinto. Puedo salir de mi casa, puedo dormir con los 2 ojos cerrados, sino con un ojo abierto y uno cerrado, como mucha gente tenía que dormir antes. Puedo cultivar. Muchos de ustedes son agricultores. ¿Cómo podía? Yo sé que lo hacían porque el salvadoreño es resiliente, pero ¿cómo podían cultivar antes cuando en cualquier momento llegaban los pandilleros y le pedían dinero, o si no les pagaban lo asesinaban ahí en el mismo cultivo? Y hoy estamos haciendo este gran anuncio del Tratado de Libre Comercio con la República Popular China. Y lo hicimos acá, porque podemos haber hecho en un salón más bonito o algo, pues no es que esté feo aquí, pues, pero podemos haber hecho en un salón más bonito, en casa presidencial o algo, pero decidimos hacerlo acá.